El gobierno se apropia del sol. Es una de las quejas que se escuchan desde que se ha conocido la previsión del gobierno de crear un impuesto que gravaría el autoconsumo con paneles solares fotovoltaicos, y que esto, por supuesto, ha generado un gran malestar en los diversos sectores afectados. ¿Es esto poner un impuesto al sol? ¿Está penalizando el ministro Soria la generación renovable en beneficio de la energía convencional? Debate de alto voltaje aquí en Periodista Digital, junto a dos invitados de lujo, el profesor Carlos Rodríguez Brown. Profesor, qué placer tenerla aquí de vuelta. ¿Qué tal? ¿Qué tal la venta de panfletos liberales 3? Pues por suerte va bastante bien. O sea que me alegro que no he leído todavía el libro de John Stuart Mill. Lo de Sobre la Libertad. Por favor. Traducción y ensayo del profesor Rodríguez Brown sobre John Stuart Mill. Y nos acompaña también el secretario de Ampere, Juan Castro Gil. Hola, buenos días. Bueno, un placer tenerla aquí. El placer es mío. En Periodista Digital. Pues vamos a ello. Profesor, un impuesto al sol. Aquella sátira del genio Bastiat en el siglo XIX. ¿Se acuerda cuando decía que eso de que los vendedores de velas se pedían al gobierno que les proteja del sol y que les pusiera un impuesto? Pues fíjese, un gobierno presuntamente liberal al final hace realidad esa sátira de Bastiat. ¿Qué tiempos? Lo de presuntamente liberal, como dicen en inglés, es un understatement, ¿no? Es un auténtico disparate, ¿no? Sí, es verdad, la imagen de Bastiat es una imagen interesante, porque efectivamente era contémoslo para nuestros espectadores, era un absurdo. Se imagina Bastiat una petición que hacen los fabricantes de velas, y los fabricantes de velas se quejan al gobierno porque tienen un competidor, un rival étranger, dice, un competidor extranjero que les está jorobando el negocio, que es el sol, y entonces le pide al gobierno que lógicamente prohíba a los ciudadanos que abran las ventanas. Entonces, si las cierran todas las ventanas, la conclusión, ¿cuál va a ser? Porque se va a fomentar más la fabricación, la fabricación de velas, o que les pongan un impuesto. O sea que aquí tenemos una nueva versión de este tema tan antiguo, y es que el Estado procura regular todo lo que es regulable y a veces lo no regulable, y quiere cobrar impuestos a cualquiera y fastidiar mucho a los ciudadanos y a la actividad económica. Don Juan Castro Gil, la inversión fotovoltaica se convirtió en uno de los productos estrella de los gestores de grandes patrimonios cuando en 2007 pues la burbuja inmobiliaria empieza a perder aire. ¿Qué ha pasado del 2007 hasta ahora? Porque tanto Zapatero infló la burbuja y luego, junto a Rajoy, pues parecen empeñados en pincharla. Bien, en primer lugar, solamente decir que aquí, como en el ejemplo que acaba de describir el profesor tan brillantemente, en realidad es que sí le hicieron caso al fabricante de velas. El fabricante de velas pidió ponerle, entre otras cosas, un impuesto al sol, y efectivamente así lo han hecho. A ver, lo que pasó aquí, básicamente, se puede conceptualizar y mirarlo con cierta perspectiva, y se va a entender con bastante facilidad. A partir del año 2001 y 2003, la Unión Europea fijó una serie de mecanismos que obligaban a los países de la Unión a incentivar la producción de energía renovable. Esta aparente vinculación con la cuestión medioambiental lo era, pero iba un pasito más allá. Tanto en la asunción de sistemas de generación distribuida dentro de cada país para que la dependencia energética fuese inferior, y para algo que curiosamente fue su tumor, y fue la democratización de la energía. No fue Zapatero quien infló la burbuja inicialmente. En el último Consejo de Ministros del señor Aznar se aprobó el Real Decreto Ley 436/2004, que estableció unas tarifas más caras que fijó Zapatero con el Real Decreto 661 en el año 2007. Lo que perturbó sobremanera, que es lo que nos ha diferenciado de otros países en los cuales exactamente igual hubo sistemas de tarifa, fue la fijación de una fecha concreta para que la tarifa cambiase de una forma brutal. Eso sí que, lógicamente,
fue un efecto llamada a tirios y troyanos de inversores internacionales y un funcionario de Toledo, a que todo el mundo se apuntase a ese proyecto de aparente inversión, y que luego en muchísimos casos es un proyecto de negocio como otro cualquiera, que se produjo en el año 2007 y 2008. ¿Qué sucede? Sin género de dudas, igual que en los otros países, en España, el Estado no tenía capacidad económica para soportar aquello. Era absolutamente inviable, porque era una cantidad ingente de dinero. Solución: llamo al sector privado al efecto de que colabore, que sea partícipe en esta operación. Y el sector privado, efectivamente, lo hizo en masa. En masa porque, efectivamente, igual, el sector público estableció una tarifa concreta para esa retribución. Esto era un pacto. Mira, tú pagas esta fiesta y yo te fijo una tarifa durante un periodo concreto. Esto, efectivamente, es el mecanismo. ¿Cuál fue el problema fundamental? El problema fundamental es que en un sector en el cual hasta ese momento había poco más de 5 operadores, porque los otros que había eran pequeños, aunque de cierta dimensión, sin mucha repercusión pública, en tan solo un año aparecieron 60.000 nuevos operadores. 60.000, curiosamente. Esos 60.000 nuevos operadores, además, trajeron consigo otra nueva figura, que son los representantes de mercado. Y resulta que al albur de esos 60.000 nuevos operadores aparecieron unos señores que decidieron comprar y vender energía e irse a la plaza de abastos de la energía, lo que se llama el mercado pool. Y se sentaron en la plaza de abastos de la energía para ver cómo se movía aquello y dijeron: madre del amor hermoso, pero si se lo están llevando crudo. A partir de ahí empieza el problema. Profesor, ¿y estas fiestas patrocinadas por el Estado, por lo general, suelen acabar mal, y y todo lo demás después los destrozos los termina pagando el contribuyente? Bueno, no, eso paga siempre, no, eso está claro, el contribuyente y el consumidor siempre pagan. Lo interesante de esta historia, que es que una y otra vez se nos cuenta que estamos viviendo en un sistema de mercado, ¿no? Una economía de mercado, incluso dicen capitalista, algunos temerarios dicen que es liberal. En realidad estamos en una economía muy intervenida, pero no igualmente intervenida en todas partes, digamos. El negocio de las camisas del señor Amancio Ortega pues está mucho menos intervenido que otros. Este sector del que estamos hablando está particularmente intervenido, y desde hace décadas. Pero que se dice que es un sector estratégico. Bueno, claro, sí, pero el sector estratégico, esto es una vieja trampa mediante el cual el Estado se autojustifica, digamos, la intervención. Lo interesante es el desenlace que genera. Porque el desenlace que genera es, por un lado, una electricidad cara, es más cara que la media europea, y por otro lado unos desajustes en la producción que son muy considerables y que dependen de las decisiones que el gobierno toma, desde su infinita arrogancia, y es que él sabe cómo hay que organizar las cosas. En particular, él sabe cómo se organiza un sector estratégico como la energía eléctrica. El resultado siempre es un desastre, porque fijaros el desenlace. No solamente hay que pagar mucho, sino que además en el marco de la producción, cuando el Estado se supone que es el que organiza y arbitra intereses contrapuestos, el resultado es que los intereses se pelean cada vez más. Y es un conflicto que acabamos de ver en época de crisis, que es cuando se acaba el dinero, claro, y ahí empiezan los problemas. Pero el Estado es que no solamente no resuelve los problemas que teóricamente va a resolver, sino que los agrava. Los paneles solares se han abaratado un 80% en los últimos 5 años, y en determinadas condiciones al ciudadano le salía más a cuenta estar conectados a estos paneles que estar conectado a la red. Esa reducción de costes había abierto las esperanzas de los generadores domésticos, es decir, usaban la electricidad autoproducida de día, vertían el excedente a la red para luego compensar la electricidad adquirida de la red exterior con la entregada. Pero Juan Castro Gil, el esquema se vino abajo y la historia cambió de repente. Se vino abajo porque la película es exactamente la misma. Se vino abajo porque, inexcusablemente, cuando los 60.000 que he comentado antes reconvirtieron la situación, el status quo anterior,
cuando resulta que empezaron a llevarse parte de la tarta de producción energética, incluso encima en una situación de una demanda muy inferior, cuando resulta que por los esfuerzos de todos se consiguió que instalaciones fotovoltaicas se pudiesen producir a costes inferiores a cualquier otra tecnología, incluso en huertas solares gigantes. De hecho, es un caso muy particular que hizo gala el actual gobierno de que había conseguido que la Unión Europea estableciese unas medidas antidumping contra China por los módulos, lo cual está muy bien, porque en apariencia daban a entender que se estaba defendiendo los productores de materiales españoles. Claro, pero ¿por qué no lo hacen con el calzado? ¿Por qué no lo hacen con el juguete? ¿Por qué no lo hacen con la ropa? ¿Por qué no lo hacen? Pues es absolutamente meridiano, porque lo que había que impedir era que una planta fotovoltaica de gran dimensión en España pudiese producir a menos, era el caso, a menos coste que cualquier otra tecnología. Si no lo consigues, siguiente paso. Bueno, pues resulta que ahora la generación distribuida hasta toda Europa, incluso España, es tan paradójico que el Ministerio de Fomento obliga a las edificaciones nuevas a poner módulos fotovoltaicos, y al mismo tiempo el mismo gobierno con otro ministerio les dice que los penaliza. Bueno, ¿qué sucede? Se encuentran con que poner módulos fotovoltaicos en todo el planeta con muchas menos horas de sol que en España, con todo el planeta civilizado, si se puede utilizar esa palabra. Resulta que es más económico que la energía que compras. Uy, quietos, paraos, esto no puede ser así. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues ponerle un peaje de respaldo. Por cierto, así es como llaman al impuesto, ¿no? El peaje de respaldo, que bueno, quiero decir, es una pica más en Flandes. El peaje de respaldo es algo así como una chincheta puesta encima de un país subdesarrollado. Ya éramos subdesarrollados en el tema de la energía. Ahora le han puesto la chincheta para que lo vea todo el mundo. Pero fíjese el argumento, profesor, que da el gobierno para poner este peaje de respaldo. Dicen que tienen que si en determinado momento falta el sol, pues esta gente se tiene que conectar a la red eléctrica y hay que mantenerla, la red eléctrica hay que mantenerla, con lo cual a mí se me ocurre que esto es como si a los ciclistas se les hiciera pagar un canon para mantener abiertas las gasolineras que no utilizan, en caso de que las precisaran. Pero es casi el mismo caso. Yo no daría idea, sigo, porque el gobierno es verdad, puede tomar verdad. Esto. Hay que cortar y empezar de nuevo. Efectivamente, una de las cosas que sucede cuando el Estado se presenta como el que va a resolver el problema que él mismo ha creado, ¿no? Y lo que sucede es que nunca termina de resolverlo. Exactamente qué es lo que hace. O sea, lo que hace es seguir hablando de John Stuart Mill, una vieja noción de John Stuart Mill, que decía: somos dueños de nuestros actos, pero no de sus consecuencias. Es decir, si yo subsidio una determinada producción y resulta que es muy rentable, como nos decía don Juan hace un momento, pues tendré 60.000 que se van a apuntar, eso es inevitable. Entonces, pues, voy a resolver este problema. Correcto. ¿Cómo se hace? No hay ninguna manera. Y entonces el gobierno se presenta, este es el último caso, lo que hemos visto con el ministro Soria, como el que va a hacer un equilibrio, ¿no? Va a hacer un equilibrio entre los diferentes intereses contrapuestos de los actores en este drama, ¿no? Y aquí yo creo que se producen dos cosas. Primero, el enfrentamiento. Efectivamente lo hay, y entonces ahí empiezan los pequeños contra los grandes, unos productores de un tipo de energía contra otros, lo que sea. Pero el resultado más grave es que el personaje inerme en todo esto siempre es el ciudadano. Entonces nosotros no podemos quejarnos, es decir, no hay un lobby de contribuyentes, claro, ¿quién habla por los consumidores y quién habla por los contribuyentes? No somos un grupo organizado, entonces estamos ahí esperando a que se produzca ese desenlace de juegos contrapuestos, supuestamente arbitrados por un Estado que teóricamente dice que no tiene ningún interés, pero lo dudo. Sobre este particular me gustaría hacer un comentario, y efectivamente a nosotros siempre que nos preguntan sobre cuántos somos los perjudicados en esto que está pasando, yo personalmente siempre digo lo mismo: 45 millones. No me cabe ninguna duda que el mayor perjudicado de toda esta historia es el consumidor, ninguna duda. Pero es más, como muy bien decía antes el gobierno, y en este caso particular muy a conciencia, dice saber la forma de resolver el problema. Claro, dice saber él, pero no le está haciendo caso ni a la Unión Europea, ni al propio Consejo de Estado, ni a la Comisión Nacional de Energía, ni a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que ha aprovechado para hacerlas desaparecer.
Cuando en sus últimos informes dicen que el problema no está aquí, que el problema, tal y como ya dice la Unión Europea hace tiempo, de que la luz en España sea tan cara es de la opacidad tremenda del mercado, de la opacidad absoluta y de la fijación de costes marginales para todas las energías. Hoy en día, producir un kilovatio hidráulico cuesta lo mismo al ciudadano que un kilovatio de un ciclo combinado de gas. ¿Eso qué significa? Eso es un disparate. Vamos a ver, el profesor Rodríguez Brown lo podría explicar perfectamente, seguro que mucho mejor que yo, pero bueno, en cualquier caso, el sistema de fijación de precios de la energía en España tiene, digamos, unos parámetros. Esos parámetros hacen que, por normativa comunitaria, entren primero las tecnologías renovables, que entran prácticamente a un coste ínfimo, porque ni el sol ni el viento cuestan, por ahora. A ver, entonces, a continuación entran las tecnologías nuclear, porque supuestamente no se pueden parar. Digo supuestamente porque curiosamente hace 5 meses por primera vez que les interesó se pudieron parar, lo cual es muy singular. Entonces, a partir de ahí entran las tecnologías un poco más caras, los ciclos combinados de gas, el carbón. Entonces esto hace una curva, lógicamente, de la oferta ascendente. En la curva contraria, la curva de la demanda, lógicamente, cuando el precio es más bajo, la curva empieza más arriba, y a medida que el precio va subiendo, la curva va bajando. Entonces estos se cruzan en un punto. Y curiosamente, y digo curiosamente, no porque me resulte chocante, sino porque es evidente que está manipulado para que sea así, se cruzan en el precio de los ciclos combinados de gas. Bueno, pues ese importe es el que se fija como precio para todas las tecnologías, para todas. Claro, nosotros tenemos la energía renovable tiene una prima, y eso no tiene que ver con ese precio. Sería otra discusión que podríamos tener aquí. Pero esa fijación de precio del ciclo combinado de gas hace que se retribuyan hasta 6 y hasta 7 veces más la energía nuclear y los ciclos combinados de gas. Es lo que ya lleva 5 años diciendo la Comisión Europea, que son los windfall profits, que son la verdadera génesis del déficit de tarifa en España. No lo digo yo. O sea, profesor, subvencionamos energías eficientes para pagar energía ineficiente. Sí, no es simplemente un tema de eficiencia, también tiene que ver con una cuestión de ideología y con una cuestión política y también con una cuestión de juego de intereses. Porque si os fijáis, los actores que son activos, digamos, o sea, no los consumidores ni los contribuyentes, se declaran todos muy insatisfechos con esto. Sí. Que es bastante curioso. Se suponía que el gobierno iba a satisfacer. Ahora parece que todo el mundo se queja, y el gobierno, la última vuelta que ha dado con esta reforma es que ha hecho un juego redistributivo y ha dicho, bueno, yo como soy, en fin, progresista, voy a castigar más a las empresas más grandes. Primero, no sé si es verdad y tampoco sé si es justo, pero como te decía, el argumento está como trufado de consignas de carácter político que le birlan al ciudadano la capacidad de poder entender exactamente lo que está pasando. Es importante sobre esto. Lo que dicen es que esto está ligado a un plan del gobierno para enjugar el déficit tarifario. Juan Castro, ¿qué es el déficit tarifario? El déficit tarifario es la diferencia entre lo que dicen que cuesta la energía, repito, entre lo que dicen que cuesta la energía y lo que realmente se paga por ella. Claro, si dicen que cuesta una cosa, pero cuesta realmente otra, evidentemente ahí hay una diferencia entre conceptos. Pero insisto, no lo dice Juan Castro Gil, no lo dice Ampier, lo dice la Unión Europea. Esto es indiscutible. Lo que pasa es que es un tema tan complejo y el equipo contrario, por decirlo de alguna manera, tiene semejante poder a todos los niveles que es dificilísimo que incluso una persona del pueblo pueda acceder a este tipo de comentarios. Hay un hecho clarísimo. Lo que acaba de decir el profesor. Entre la generalidad de la población se dice que es que, porque lo ha repetido una y otra vez de forma manida nuestro ministro, que ha repartido el esfuerzo entre todos. Y es más, no hay día que UNESA nos saque una nota de prensa diciendo que son grandes perjudicadas. Pero mire, hay alguien que no miente, y son los mercados. He tenido la curiosidad de ayer sacar de las 5 empresas de UNESA el gráfico de la bolsa en los últimos 6 meses. Curiosamente, desde el 14 de julio de la reforma energética, en los 5 casos tiene una vía ascendente brutal.
hombre, si los mercados pensasen que la reforma energética efectivamente estuviese dañando las cuentas de resultados de las empresas eléctricas, claro, alguien podría decir, no, pero mira, es que tienen dimensión internacional. Sí, 14 de julio. No, esto no es dimensión internacional. 14 de julio fue el día que se anunció la reforma energética y se conoció el texto de por dónde iba a ir. Y se hundieron en bolsa. Está aquí esto es el 14 de julio. Todas suben. Yo veo que suben. Todas han subido. Todas suben. O sea que nadie se ha arruinado. Las 5 eléctricas, desde luego, no. Los productores fotovoltaicos, te puedo asegurar que no creo que superen. ¿Qué está pasando aquí, profesor? Hombre, pero ahí puede haber habido otros factores, ¿no? Por ejemplo, la existencia de por llamarlo con una vieja palabra del sector, un marco estable, ¿no? La existencia de un marco estable es posible que haya clarificado la situación y haya beneficiado a las empresas que son más grandes y por lo tanto están más supeditadas al mercado de valores o lo que sea. Pero en todo caso sigue valiendo la idea de que esto es un problema creado por las autoridades y no resuelto por ellas. A partir de ahí, pues es lógico que los señores de las fotovoltaicas defiendan su interés y los señores de UNESA las suyas, las nucleares también tienen su interés, por no hablar de otras energías de las que se habla poco, como la fuente del carbón. Las mismas autoridades que suelen presentarse como grandes ecologistas, pues fomentan también el famoso carbón nacional. Sí, todo eso canalizado en con la minería, que es algo mítico para ciertos y todo va al famoso recibo de la luz. Eso les quiero preguntar ya para ir cerrando. Juan Castro Gil, cuando usted ve su recibo de la luz, ¿qué piensa? Pues pienso que está pagando de más, que le están estafando. Pienso, exacto, o sea, es una pica más en Flandes. Quiero decir, es una evidencia más de que verdaderamente esto es un latrocinio. Es que no es capaz nadie. Explíquenselo a nuestros lectores. ¿Por qué? Pues porque cuanta más opacidad haya, indiscutible. Mire, hay una cuestión muy singular. En el nuevo recibo de la luz va a aparecer el porcentaje que va a ir a lo que era el régimen especial de las renovables. Y yo me pregunto, ¿y por qué no se fija eso con los ciclos combinados de gas? Que curiosamente todos los organismos reguladores nacionales e internacionales están diciendo que son los que están creando el problema de la subida de la luz. ¿Por qué? Quiero decir, ¿por qué no se fija por qué no se pone el dedo en esa incidencia? Esto es evidente, quiero decir, pero si es que las prebendas son tan extraordinarias, ahora acaban de subir, bajó la demanda. Como bajó la demanda, resulta que evidentemente baja la facturación. ¿Cómo se puede hacer para que no baje esa facturación en beneficio de las empresas eléctricas convencionales? Bueno, pues subimos el término de potencia. Esto es, a usted el mínimo se lo cobro siempre. Y le abarato un poco el consumo. Bueno, con esto lo que está haciendo, lógicamente, es favorecer que la gente consuma y hacer que la gente pague por no consumir. O sea, que pague simplemente por tener. Esto es, lo de la factura de luz es una demostración palmaria más de que esto no solamente no va hacia ningún libre mercado. Esto es el absoluto totalitarismo energético, auspiciado sin género de dudas por la administración, sin género de dudas. Lo que no se entiende, profesor, es que hemos estado subvencionando durante años todas las energías renovables porque nos habían prometido que eran no solo más limpias, sino también más baratas, y cada vez pagamos más. Pues evidentemente hubo estos señores que se suponía que sabían cómo hacer el mix energético, pues no lo sabían hacer, ¿no? No lo sabían hacer, quedaron cegados quizá por su ideología, quizá por esta especie de ideología climática, quizá por presiones de grupos de interés, pero desde luego no han conseguido lo que se proponía, ¿no? Con resultados verdaderamente muy malos para el consumidor y también para algo que hay que comentar, ¿no? Esto de que la electricidad sea cara, por supuesto que los pagamos en los bolsillos, lo sentimos mucho, pero tiene un impacto económico, ¿eh? Es decir, no es neutral a la hora de determinar cuál es la competitividad de nuestra economía. El que un precio como ese, sea alto o bajo, tiene unas consecuencias enormes sobre la competitividad de la economía española. Claro, es como el precio de la gasolina, ¿no? O sea, un país que tiene una gasolina a 1.5 euros el litro, pues pierde competitividad, me imagino también, ¿no? Por supuesto que sí, pero claro, la gasolina también es otro curioso mercado, porque también ahí el gobierno puede utilizar una actividad para recaudar. Es
de manera muy, muy considerable. Yo siempre digo que las gasolineras no son sitios donde se expende combustible, sino son sitios donde se recaudan impuestos. Sí, lo que pasa es que habría que preguntar al gobierno cómo ha permitido que, habiendo hecho el esfuerzo tan grande para poder conseguir la madurez de una tecnología como es la solar, que ahora que resulta que es más barata que ninguna, se decida no solamente dilapidarla, sino además dilapidar de rondón la seguridad jurídica en las inversiones de todos, quiero decir, los ciudadanos y de los grandes inversores, que al fin y al cabo, yo recuerdo en una ocasión cierto diputado bastante mediático por su interés, que me decía, claro, Dígalo, es poco importante, da igual. Como voy a decir de dónde es, seguramente ya será más fácil de localizar. Él me decía, bueno, Juan, es que tú tienes que comprender que yo no tengo por qué favorecer que un jubilado de Wisconsin que tenga un dinero en su fondo de inversión tenga que retribuirle ninguna cantidad de dinero. Y le dije yo, mire, en primer lugar, lo que tienes que hacer tú es defender a todos los inversores de Jaén, que son donde está tu demarcación territorial, que resulta que se fiaron de tu gobierno, da igual el género, porque a él no les importó si había un gobierno u otro, y resulta que ahora lo estás mandando a la ruina. Y segundo, que sepas que ese inversor de Wisconsin probablemente esté pagando también la buena parte, esté financiando a lo mejor probablemente las pensiones de tu padre en Jaén. Quiero decir, claro, es que ahora parece que los inversores, que no soy yo el que los tiene que defender, pero parece que ahora resulta que la inversión de la gente de fuera tampoco vale nada. Pues no, mire, porque todos los días estamos intentando vender deuda pública. ¿O acaso alguien se cree que el hecho de no cumplir los compromisos por parte del Estado sale gratis? Él, mucho mejor que yo, puede explicar que no es así. Quiero decir, el hecho de que falte estabilidad jurídica sin género de dudas es una lacra soberana para nuestro país. Profesor, 30 segundos. Ya nada, que hemos hecho un balance un poco lúgubre de un sector sí, ¿no? Importantísima para nuestra economía, pero en donde los gobernantes lo han hecho realmente mal, y los agentes pues han pujado cada cual quizá por su propio interés, cosa que me parece legítimo, pero claro, al final se generan unas tensiones que el gobierno intenta resolver con las malas consecuencias que estamos viendo, ¿no? Juan Castro, 30 segundos ya para cerrar. Nada, pues agradecer desde luego la participación. ¿Qué les ha dicho el gobierno? Es muy triste. La última conversación que yo personalmente he tenido con el secretario de Estado es, más o menos concluyó con: Juan, mientras siga la crisis no puedo mantener la seguridad jurídica. Claro, que un secretario de Estado sin ambajes me pueda decir esto... ¿Eso se lo dijo un secretario de Estado? Esto me lo dijo el actual secretario de Estado. O sea, le reconoció que no hay seguridad jurídica. Esto me lo dijo, y además como tenía algún testigo más, esto no me lo estoy inventando, tenía algún testigo más. Claro, yo me quedé con cara de decir, bueno, madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso. ¿Qué quieres que te diga, hijo? Es que no te das cuenta que es exactamente lo contrario. Mientras esto no deje de ser el Zaire, con todo lo respeto del Zaire, aquí no va a haber nunca vamos a salir de la crisis. Entonces, yo creo que esto define bastante bien las circunstancias por dónde va el camino. Tiene mucha dificultad para resolverse, en tanto en cuanto no se restituya un poco la situación de legalidad, de que alguien se crea algo de lo que va a pasar. Nadie se cree esta reforma energética. Nadie se la cree. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí antes de que se apague la luz y de que tengamos que cerrar esto. Profesor Rodríguez Brown, muchísimas gracias. Muchas gracias. Aquí con Castro Gil, de la Asociación Ampere, gracias. Y seguiremos con este debate para que los españoles al final pues paguen un precio de mercado por la energía. Muchas gracias.